Buenas tardes. Yo, más que sentirme emparedado, me siento abrumado. Empiezo hablando de los géneros y quizá con un género que no parecería muy típico de la pintura española. En el famoso estudio de Kenneth Clark sobre el desnudo, el único que se cita antes de Picasso es la Venus del espejo de Velázquez, y la presenta como una obra maestra en la pudibunda y encorsetada corte de Felipe IV. No obstante, voy a empezar por fijar dos premisas y no las voy a explicar demasiado por falta de tiempo. La primera premisa: en España se pintaron desnudos, había mitologías, por supuesto en la colección real, en la colección de Felipe IV, y el museo es la mejor prueba de ello, pero también en las casas particulares. Incluso algún famoso inquisidor, algún obispo tenía en sus colecciones pinturas que se califican a veces como lascivas. Los inventarios indican que esto es así. La segunda premisa es que la Inquisición no prohibió nunca pintar un desnudo. A la Inquisición la verdad es que no le preocupó mucho el arte, no se interesa por él excesivamente, y no se conoce ningún caso de pintor procesado por esta razón. No hay ninguna pintura que se secuestre por contener desnudos. Ningún propietario fue inquietado por tenerlo. Sentadas las premisas, hay una buena razón para ello. Piensen que la Inquisición se ocupa de las herejías, y en el peor de los casos pintar un desnudo podía ser un pecado mortal, pero eso es cuestión de los confesores, no es cuestión de la Inquisición. A pesar de eso, en España, y no voy a intentar convencerles de que hubiese muchos desnudos, en España se pintó muy poca pintura con desnudo. Eso nos debería llevar entonces a tratar de encontrar una explicación. Puede haber muchas. Por ejemplo, el interés de los clientes por la pintura fundamentalmente italiana o flamenca, la propia formación de los pintores, el ejemplo de Francisco Camilo, su fracaso al pintar para el Alcázar las historias de Psique y Cupido, tal como lo cuenta Palomino, tendría relación con esa formación del pintor. Él está preparado para pintar a Jesucristo con suavidad, pero no tiene condiciones para pintar a Júpiter con la fiereza que lo tiene que pintar. Al margen de otras muchas posibles explicaciones, me voy a centrar en dos. En España hubo un debate intenso sobre el desnudo que se manifiesta en dos vertientes. Por una parte está la cuestión moral, relacionada con la importancia creciente que tiene la castidad, y que se va a manifestar en muchos tratados sobre espiritualidad en general o sobre la virtud de la castidad en concreto. En muchos de ellos habrá referencias a la pintura. Normalmente esas referencias a la pintura se van a hacer tomando, y también se veía esta mañana, tomando textos de Ludovico Dolce, de Posevino, es decir, de tratadistas italianos. En Italia, sin embargo, sabemos que no llegó a tener, aunque los argumentos eran los mismos, no llegó a tener la misma repercusión que tienen en España. ¿Por qué en España tuvo más incidencia? Puede tener que ver con la otra parte del debate. La otra parte del debate que plantea una cuestión de tipo social. En España, junto con ese debate de tipo moral, hay otro que relaciona el desnudo con la cuestión candente de la liberalidad de las artes. En este caso, aunque también a veces se toman argumentos italianos, hay una orientación más específicamente española. Los tratados españoles van más a lo práctico que los tratados italianos. Las cuestiones del sexo y la castidad preocuparon mucho a los padres conciliares reunidos en Trento, pero no es en el decreto sobre las reliquias y las imágenes, muchas veces citado, no es ahí donde más se insiste en las cuestiones relativas al sexo, sino en los decretos sobre el celibato sacerdotal, sobre el matrimonio, sobre la confesión oral frecuente. Es en ellos donde va a fijar su posición en materia de sexualidad.
La consecuencia fundamental, según explica Foucault, no va a ser la represión de la sexualidad, sino precisamente la incitación a hablar del sexo, lo que él llama la puesta en discurso del sexo. Eso va a permitir reunir un conjunto de saberes sobre la sexualidad fenomenal, y el mejor testimonio de esos saberes pues, se va a recoger en los tratados dedicados a la confesión. Hay una actuación inquisitorial, fundamentalmente dirigida a reprimir lo que se llamaba la simple fornicación, que no consiste en perseguir al que fornica, sino en perseguir a quien cree, a quien defiende que hacerlo no es pecado. Paralelamente, por la misma razón de antes, porque fornicar lo absuelve el confesor, pero en cambio defender que no es pecado es entrar en discusiones con la doctrina de la Iglesia, es negar la autoridad de la Iglesia. En paralelo a esa actuación represiva está la acción catequética, que va a dar lugar a numerosos tratados, tanto en materia de castidad como en materia de sexualidad en general, tratados sobre la confesión. El primero de esos tratados lo escribe en Salamanca Francisco Farfán y se destina precisamente a defender que la simple fornicación es pecado. Francisco Farfán es también el primero que escribe un tratado, o por lo menos que yo sepa es el primero que escribe un tratado en lengua vulgar dedicado a defender la castidad como virtud para todos los cristianos. Es el Regimiento de Castos y Remedio de Torpes. Farfán, quizá por ser el primero, o porque escribe en Salamanca, se va a ocupar de cuestiones que no se ocupan los que le siguen. Farfán no, trata cuestiones relacionadas con la medicina, se ocupa de la eficacia de los remedios propuestos por los médicos para tratar el enamoramiento, desaconseja el remedio que muchos médicos proponen de beber para olvidar, y no concede mucha importancia a la pintura, no concede mucha importancia al desnudo. No se la concede tampoco a la vista. Para él es mucho más peligroso, ofrece, de cara a la concupiscencia, es más peligroso a la gula. Pero es que en la concepción de Farfán, y en eso también se diferencia de todos los que le van a seguir, el hombre está regido por la razón. Para Farfán compara, por ejemplo, el sentido de la vista en el hombre con el sentido de la vista en el águila, o el olfato del hombre con el olfato del perro, y llega a la conclusión de que Dios, sabiendo el peligro que encierran los sentidos, hizo al hombre algo así como un discapacitado sensorial. En definitiva, llega a decir, uno ve y oye y escucha lo que quiere ver, oír, escuchar. Los sentidos están sometidos siempre a la razón, al deseo. Los que siguen a Farfán no les van a seguir en esto. La vista adquiere mayor importancia y junto con la vista también los propios sentidos se van a hacer mucho más poderosos. El entendimiento ya no va a poder controlarlos, se necesita la oración, se necesita la penitencia. Algunos van a utilizar un lenguaje incluso castrense para describir ese asalto de los sentidos al entendimiento. Son tratados, por ejemplo, como el del jesuita Francisco Arias, que titula Aprovechamiento espiritual y que dedica un capítulo a tratar para él más amplio que el tema del desnudo y de la pintura, es en general la curiosidad. Cualquier cosa que se mire por el puro deleite, por el puro placer de mirar, debe ser descartada por el cristiano. O es el tratado de Fray José de Jesús María, que titula Primera parte de la virtud de la castidad, y otros varios. En todos ellos, insisto, hay una atención hacia el sentido de la vista y hacia como disparadero del vicio, pero no es solamente ni principalmente la pintura de un desnudo lo que condenan, sino los géneros pictóricos que
que no se acomoden al decoro, condenan los temidos escotes, condenan las comedias en general, condenan todo lo que, en su opinión, pueda conducir a despertar la sensualidad. Puede parecer paradójico, pero para algunos de ellos incluso más peligroso que un desnudo es un retrato. En el retrato encuentran el origen de la idolatría. En el retrato los pintores, con su habilidad y con los colores, mejoran el original y puede hacer que incluso la persona pintada se enamore de sí mismo al verse tan favorecido en el cuadro. Si tienen interés en leer algún tratado de estos, yo les recomiendo el de Juan Eusebio Nierenberg, Del bien de la castidad y consideraciones y remedios para conservarla, más que nada porque solo tiene 17 páginas, y en 17 páginas dice lo mismo que los demás en 900 o 1000 páginas. Nierenberg resume muy bien cuál es la doctrina de la Iglesia en materia de sexualidad. No se necesitaban mucho más de 17 páginas para hacerlo. Lo que le falta son los cuentos que también se pueden leer, por ejemplo, en los diálogos de la pintura de Vicente Carducho. Y bueno, Nierenberg pues, ofrece una lista de las consideraciones que se debe hacer el cristiano antes de obrar y los remedios que debe poner. Entre los remedios pues, está la oración, está evitar las malas compañías, sobre todo si se trata de mujeres hermosas, y, por descontado, está guardar la vista, retirarla de pinturas desnudas y deshonestas ni otras semejantes. En el mismo sentido, pues la famosa copia de los pareceres sobre el abuso de las figuras y pinturas lascivas, etc. A lo que llegan todos ellos es a que pintar un desnudo es pecado. En la copia de los pareceres, algunos de los teólogos que intervienen lo van a matizar, pero podemos convenir en que se trata efectivamente de un pecado mortal. En la copia de los pareceres, además, bueno, todos ellos también en lo que nos dejan ver es la abundancia de esos desnudos, la valoración que se hacía de ellos, el alto precio que se pagaba. El recopilador de la copia de los pareceres es de la opinión de que sería mejor dedicar ese dinero a comprar caballos, que dice que es muy útil en paz y en guerra, y mejor que dedicarlo a la compra de pinturas. Lo que silencian, y en este caso incluso se propone a Felipe IV como se espera de él que ponga remedio, lo que ignoran todos ellos es esa colección de pintura que tiene Felipe IV, esa colección de pinturas que hay en los palacios reales. Fray Juan de Rojas y Ojá, que escribe un catecismo real, no lo ignora. Él sí menciona entre esas grandes colecciones de pinturas lascivas, menciona la de Felipe IV, pero encuentra un atenuante, y es que las reinas Isabel de Borbón y doña Ana de Austria hacen correr velos sobre todas las pinturas y estatuas de sus salones que les habían parecido indecentes. Como pecado mortal, y no se pretende otra cosa, ya he dicho, la absolución corresponde a los confesores y, por tanto, también en los tratados sobre la confesión encontramos referencias al desnudo. Estos tratados casi todos están escritos en latín, pero José Gabarri, misionero apostólico, lo escribe en castellano. En el tratado de José Gabarri podemos encontrar que los predicadores deben ocuparse siempre de la sexualidad, por ser, dice, por ahí por uno de los pecados más comunes y por el que más gente se condena. José Gabarri además hace buena la afirmación de Foucault. Él quiere que se hable del sexo sin tapujos y ofrece una relación de lo que debe ser el examen del confesor, en el que pues, salen a relucir todos los pecados que nos podamos imaginar. Algunos, y él mismo contesta a la objeción que le hacen otros moralistas, y es que, siendo tan explícito en la descripción de esos pecados, pues quienes desconocían que se podía pecar de ese modo aprenden nuevos pecados.
junto con esos pecados comunes en los que puede incurrir cualquier cristiano, luego están los pecados específicos, los pecados profesionales. También se ocupa de ellos y también nos da el examen de conciencia particular que deben hacer los pintores. En ese examen de conciencia particular, el pintor se tiene que preguntar si echó en la pintura, leo literalmente, si echó en la pintura algunos colores sabiendo que en breve perderían el lustre y el color presente y no lo avisó ni lo bajó de precio, si pintó a algunas personas desnudas deshonestamente con escándalo de los que las miran, si cuando doraron no aparejaron bien la madera y por esto falta en breve el dorado, si deseó hacer algo de lo dicho, y me he saltado uno, que es si retrató por orden de un galán a su amiga, pecó mortalmente, como dice Tomás Sánchez. En resumen, el pintor puede pecar cuando pinta un desnudo, pero de la misma forma, y no es más grave, que cuando comete fraude en su trabajo, y de la misma forma que peca cuando pinta para un galán, o cuando hace el retrato de una dama por encargo de un galán. La famosa copia de los pareceres es posible que tuviese alguna incidencia en el índice de 1640. Es el primero de los índices españoles en el que se incluye una condena de las imágenes de pinturas, láminas, estatuas u otras de esculturas lascivas. Es una condena tardía, porque los índices romanos llevaban prohibiendo eso desde 50 años atrás. Además es ambigua, porque no se explica qué es lo que sea una pintura lasciva, y probablemente no tuvo ningún efecto, porque los tratados que se escriben después del índice de 1640 siguen repitiendo los mismos argumentos que los anteriores. En 1655, el padre Cristóbal de la Vega escribe un libro titulado Devoción a María, en el que propone a la Virgen como modelo de castidad, y en él repite, de hecho fusila, los tratados de todos los anteriores, de Bernardino Villegas, repite argumentos de la copia de los pareceres, de Butrón y de otros. Cristóbal de la Vega termina su exposición sobre las pinturas citando a Aristóteles, es también un lugar común a que todos ellos recurren, quien recomendaba prohibir las pinturas lascivas para no perturbar la educación de los jóvenes, y termina solicitando la creación de un tribunal que se ocupe de las pinturas como lo hay para los libros. Lo que pasa es que esta petición, siempre desatendida, la habían formulado ya algunos de los tratadistas anteriores e incluso los propios pintores de Madrid en los memoriales que habían dirigido a Felipe III para la creación de una academia, reclamaban ya la creación de ese tribunal. Los pintores de Madrid, considerando la necesidad de que los pintores estudien los preceptos teóricos y prácticos de la anatomía, la perspectiva, la fisonomía, terminaban también reclamando que los poderes públicos se encarguen de impedir su ejercicio a los malos pintores, pues así como se reprueban los libros perniciosos y malos, es justo se prohíban las pinturas erróneas y sin propiedad. Si los pintores querían verse reconocidos, no podían separar la calidad del decoro y de la honestidad. No podían ignorar que Séneca, el filósofo de moda, había excluido la pintura y la escultura de las artes liberales por ser, según decía sus artífices, ministros de lujuria. Por ese motivo, Gaspar Gutiérrez de los Ríos y Juan Butrón, en sus famosas defensas de la liberalidad de la pintura, van a tener que ocuparse también de la cuestión del desnudo y de la cuestión de las pinturas lascivas. Pero lo van a hacer desde postulados que son enteramente contrarios. Para Gaspar Gutiérrez de los Ríos, el argumento en contra de la exclusión senequista se basa en una visión respetuosa de la naturaleza humana, en la que el cuerpo del hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Los mismos o parecidos argumentos de Gutiérrez de los Ríos los podemos encontrar, por ejemplo, en la fundación del Escorial de José de Sigüenza, e incluso en alguno de los teólogos que escriben en la copia de los pareceres, en concreto José de la Cerda, que defiende también que en la pintura
de un mártir o de una anacoreta poco vestida, lo que debemos encontrar son, en la belleza de esa pintura, lo que debemos encontrar son motivos de alabanza a Dios. Gaspar de los Ríos, en esta defensa de la pintura frente a los argumentos de Séneca, defiende que la pintura es honesta porque lo único que va a hacer es imitar a la naturaleza. Y explica que si estas artes, la escultura y la pintura, imitan a lo que cría la naturaleza, ¿cómo se puede decir que son malas ni que se ocupan de cosas malas? Y si se dice que pintura y escultura son deshonestas por imitar lo más bello de la naturaleza, también se sigue otro absurdo, que las cosas, cuanto más hermosas fueran, serían peores. Finalmente, si yo me incito a mal viendo una mujer hermosa, diría bien Séneca, no haya mujeres hermosas, porque incitan a mal, no estando en ellas la culpa, sino en mi mala vista, que debiendo por este camino alabar a Dios, le ofendo. Juan Butrón, al contrario, argumenta desde el temor al cuerpo. El cuerpo es el origen de todos los males y reprocha a Gutiérrez de los Ríos haber tratado con poco respeto a Séneca y le da la razón en todo. Séneca hizo bien en excluir a la pintura y la escultura de las artes liberales, a la pintura y la escultura lascivas. Pero dice, si Séneca hubiera vivido en estos tiempos, en los que solamente se pintan pinturas honestas y encaminadas a la virtud, no hubiera tenido más remedio que concederles el primer puesto entre las artes liberales. Si encontramos ecos del argumento de Gutiérrez de los Ríos, lo decía antes, en José de Sigüenza o en alguno de los teólogos de la copia, sin embargo, los argumentos de Butrón son los que van a seguir los pintores. Son esos mismos argumentos los que encontramos en los diálogos de la pintura de Vicente Carducho, los mismos argumentos que encontramos en José García Hidalgo o en Antonio Palomino. Solamente hay un matiz, es un pequeño matiz, y es que Carducho no utiliza en su condena sin paliativos y sin ningún resquicio, en su condena de las pinturas lascivas, no utiliza en ningún momento el término desnudo. La omisión es quizá más elocuente en el caso de los principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura de José García Hidalgo, porque aunque él también repite el mismo argumento de que en la actualidad solamente se pintan historias e imágenes devotísimas y otras cosas que no son objeto de descompostura, él incluye en su pequeña cartilla, en su elemental cartilla, incluye algunos dibujos, algunos desnudos tanto masculinos como femeninos. Los desnudos masculinos no tiene necesidad de explicarlos y no da ninguna explicación de ello, es cosa natural. Sí que tiene que explicar por qué incluye desnudos femeninos. La explicación es básicamente la misma que da Pacheco, y todos recuerdan que Pacheco recomienda, si se ha de pintar un desnudo femenino, utilizar como modelo a una mujer virtuosa para copiarle las manos y la cara y tomar lo demás de esculturas y de estampas. Pero se ha repetido muchas veces, pero hay que llamar la atención sobre una cosa, y es que si defiende eso es porque está diciendo que los pintores muchas veces tendrán que pintar mujeres desnudas y tendrán que hacerlo con el mismo cuidado que hacen todo lo demás. Pacheco nos dice, además, en qué momentos, en qué situaciones el pintor tendrá, como decía Francisco de los Santos, la ocasión de poner desnudos y castos. Esas situaciones son, nos dice, porque muchas veces se ha de ofrecer hacer demostración en una Eva, en una Susana, en martirios o historias sagradas, principalmente en un juicio universal. Bueno, es el juicio universal de Francisco Pacheco en el que él hace demostración, incluso se autorretrata a sí mismo. Lo que autoriza al desnudo, y lo hace decente, por tanto, es precisamente la finalidad de la pintura. Se puede pintar una Venus que no esté completamente desnuda y, sin embargo, será una pintura lasciva. Y se puede representar
al propio pintor desnudo y no ser lascivo por el fin por el que se pinta. De ese modo se establece una línea divisoria entre lo que es un desnudo lascivo y lo que es un desnudo honesto. Bueno, esta es la de José García. Pero esa neta línea divisoria se va a romper en el momento en que se advierte que también una pintura sagrada puede ser objeto de malos pensamientos. Francisco Pacheco cita el caso del fraile Agustino, que según le contó, mientras decía misa y observó este juicio final de Martín de Vos, se sintió perturbado. Interián de Ayala nos cuenta también una anécdota célebre de Vasari, de los problemas que ocasionaba a las mujeres un cuadro de San Sebastián que hubo que retirar porque en la confesión llegaron a descubrir los problemas que ocasionaba a las que asistían a misa. Después de decir eso, Interián de Ayala condena, no lo cita, pero sin duda se está ocupando de las pinturas, de los relieves del trascoro de la Catedral de Barcelona, de Bartolomé Ordóñez, cuando reprueba la forma, como dice, que en una famosa iglesia española está pintada una santa mártir. Sin embargo, Interián de Ayala dedica el capítulo 5 a tratar de qué desnudez y en qué circunstancias se puede permitir en las imágenes sagradas sin escándalo de los timoratos. Y me parece muy significativo ese adjetivo, escándalo de los timoratos, con el que posiblemente está respondiendo a Félix Hortensio de Paravicino, que había escrito una condena de las pinturas yendo más allá de lo que habían ido los teólogos consultados en la copia de los pareceres. Para Vicino, una pintura de Adán y Eva, una pintura de Lot o de Susana no hacían ninguna falta en una iglesia, se podía perfectamente prescindir de ellas y además podían ser objeto de burlas. Interián de Ayala lo sabe y, sin embargo, todavía insiste en la necesidad que puede tener el pintor en algunos casos de representar a los mártires o a los santos anacoretas desnudos, porque sin eso no se puede demostrar suficientemente los padecimientos que sufrieron por Cristo. De ese género son gran parte de las pinturas, y las más significativas quizá, de las pinturas con desnudos de la pintura española. Las famosas Magdalenas, sea como esta de Juan Bautista Maíno, de Coello, las Evas, y Eva como la de Alonso Cano, o esta de Pablo de Céspedes, que es además presbítero y del que sabemos por Pacheco que había imitado algo del juicio final en su retablo de la Compañía de Jesús de Córdoba, y que además con Juan de Jáuregui le parecía demasiadamente atrevido Ludovico Dolce en las críticas que hacía al juicio final de Miguel Ángel en la Sistina, y tantos otros. Me parece significativo, este es un pintor mucho menos conocido. Se trata de Pedro Camacho Felices, que trabaja en Lorca, en Murcia, al que don Juan de Guevara le pide en 1694 algo más de 20 pinturas para su casa-palacio de Lorca. El pintor, el conjunto de pinturas tiene una finalidad didáctica, se orienta a la virtud, se dirige a las hijas del propietario, de don Juan de Guevara, con un discurso moralizador. Algunas de las pinturas se conservan in situ y es la ventaja. Podemos ver el conjunto de lo que podía ser una casa particular, acomodada, pero lejos de los grandes palacios y de los grandes coleccionistas. Y ese conjunto de pinturas, insisto, tiene un discurso de carácter moralizador. Se trata de hacer ver a las mujeres de la casa la importancia que tiene
la castidad en cualquiera de los estados en que elijan. Y sin embargo, siendo el propósito así de virtuoso, no es incompatible con el desnudo en algún grado. Además de la casta Susana, que tenemos aquí y es la que les pongo porque es en la que más se esmera el pintor por conseguir un tipo atractivo femenino, está también la Magdalena con los pechos desnudos, o la pintura de las hijas de Lot, que es una de las pinturas más reprobadas por Interián de Ayala o por Palavicino. Camacho Felices no es, desde luego, el famoso pintor del que hablaba Interián de Ayala, sin dar el nombre, que se había especializado en pinturas de historia sagrada, pero eligiendo precisamente aquellas que podían incitar y avivar más el fuego de la concupiscencia. En las que, nos dice Interián de Ayala, el pintor ponía toda la valentía de su pincel, alcanzando aquel primor y delicadeza del arte que se echaba de menos en sus pinturas cuando eran otros y más castos los asuntos de los que se ocupaba. Camacho es, al contrario, pues el ejemplo del pintor que posiblemente nutría aquellas colecciones, aquellos inventarios en los que encontramos pinturas mitológicas y que nadie nos da el nombre. Pintores como Camacho son los que podían tratar esos asuntos. Por supuesto, además de estas pinturas, Magdalenas y Santas Susanas, había otras pinturas con desnudos. Palomino nos cuenta como Joaquín Juncosa, antes de entrar Cartujo, se había especializado en la pintura de fábulas, en las que era muy noticioso y erudito. Sabemos que Villegas Marmolejo, al que se ha nombrado esta mañana, pintó para Arias Montano una Diana y una Venus sobre armas. Podríamos citar otros muchos ejemplos. Quizá este suicidio de Cleopatra puede ser también significativo. Es un cuadro de José Antolínez que estuvo atribuido a Andrea Vaccaro, hasta que apareció el anagrama del pintor. Me pregunto hasta qué punto no pudo deberse el hecho de tratarse de una pintura con desnudo femenino, no pudo deberse a ello la atribución a un pintor italiano. Parecía natural reservar los desnudos a pintores italianos y reservar a Antolínez las pinturas devotas. No obstante, se conoce el inventario de la colección Scotti de Piacenza, donde se nombraba una pintura de las Tres Gracias del famosísimo español Antolínez representadas desnudas. Algunos dibujos de Claudio Coello, como pueden ser la alegoría del matrimonio de Carlos II y María Luisa de Orleans, o una fuente conservada en la en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, deberían hacernos pensar también sobre otro aspecto, que es la exposición pública de desnudos y de mitologías en las entradas regias y otros actos festivos. Termino ya. El riesgo que corren las almas ante pinturas como esta nos lo describen perfectamente los tratadistas a los que antes me refería. Sin embargo, si nos fijamos en el teatro, si nos dirigimos al teatro, el verdadero riesgo no estaría en estas pinturas, sino en los retratos. Son muchos los ejemplos, muchas las comedias en las que se pone el retrato como disparadero del drama, del erotismo. Voy a poner solamente un ejemplo. Es una comedia de Agustín de Salazar y Torres, titulada Los Juegos Olímpicos, que se representó en una fiesta de cumpleaños de la reina Mariana de Austria. En esa comedia, Paris se enamora perdidamente de un retrato que le enseña Pan y se pregunta cómo es posible enamorarse de una imagen. Pan le responde que perfectamente, que si hay muchas personas enamoradas de estatuas, con mayor motivo pueden enamorarse de una pintura. Paris entonces le pregunta quiénes son esas personas y Pan, que hace el papel de gracioso, responde, y espero que no se tome como una afirmación demasiado machista,
saltando de la imagen pintada a la imagen viva, responde que se enamoran de retratos todos aquellos que se enamoran de una boba con bella cara. Termino.